Está en línea el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo. Ministro, ¿cómo le va? Pablo Caruso y todo el equipo de Una Mañana de Estas los saludamos. ¿Cómo anda? Muy bien, buenos días y un gran gusto. Bueno, para nosotros también, Daniel, hay muchas cosas para conversar seguramente. Nosotros venimos hablando acerca de las distintas políticas que se van a implementar a partir de aquí, en un momento evidentemente de transición hacia otro esquema, después de haber pasado por lo peor de la pandemia en este momento, ¿no? Uno observa Europa y sabe que eso está siempre muy a la vuelta de la esquina también. Pero se instaló la idea, o se va instalando la idea, o pretenden instalar la idea de que efectivamente el gobierno está en plena política de ajuste en términos de cómo va retirando algunos planes y algunos apoyos. Me imagino que usted no es de esa idea, pero si puede argumentar un poco por qué efectivamente no estamos en un momento de ajuste, Daniel. El Estado no se retira. El IFE, el ingreso familiar de emergencia, llegó a 9 millones de argentinos. Una parte de esos argentinos reingresaron al mercado laboral, tiene que ver con los rubros, con las actividades productivas que se abrieron más, lograron volver al mercado laboral. Otra parte importante no. Básicamente los que tienen más dificultades para reingresar al mercado laboral son los jóvenes de 18 a 29 años, y las personas que o se quedaron sin trabajo o realmente recuperaron pocas changas. Es decir, el jardinero que tenía 10 casas, recuperó 5 y quedó ahí hasta ahora, o la persona que es empleada doméstica y la tiene muy complicada, perdió un número de horas y no está recuperando el resto. Sobre esa base, nosotros encaramos 2 líneas de trabajo. Uno es el plan Potenciar Inclusión Joven, lo pusimos en marcha la semana pasada, para jóvenes de 18 a 29 años. Yo siempre planteé programas para jóvenes de 18 a 24 años, pero está claro que se ha extendido la juventud, que una piba de 27, 28 años la tiene muy complicada hoy para conseguir trabajo. Encaramos ese programa, que básicamente es una beca de 8.500 pesos de hasta 12 meses, para que los jóvenes lleven adelante o proyectos productivos, o culturales, o de lo que tiene que ver con lo comunitario, es decir, el acompañamiento a la vuelta a los jóvenes y en especial a completar la escuela secundaria. Y lo otro es el plan Potenciar Trabajo, las personas que realmente tienen problemas serios de trabajo, estamos ampliando, es un plan que ya yo lo puse en marcha en marzo de este año, que donde las personas cobran la mitad del salario mínimo, 9.400 pesos, y se vinculan, trabajamos para asociarlos al mercado laboral en 5 rubros, que son la construcción, el textil, la producción de alimentos, la economía del cuidado, que son las personas que cuidan personas, y el reciclado. En esos 2 ejes va mucho de lo que tiene que ver con la reinserción en el trabajo, y los tenemos puestos en marcha ya. Daniel, aquí hay una pregunta también sobre la capacidad instrumental del Estado, porque una cosa es una política universal, que de alguna manera, si algo se escapa por demás, bueno, bienvenido, digamos, ¿no? Pero distinto es intentar llegar con un poquito más de certeza a esos sectores que efectivamente van quedando más rezagados respecto de lo que la propia recuperación económica implica. ¿Esto se va a poder hacer? ¿Está este instrumental? Sí, primero yo creo en lo político universal. Yo claramente creo que la Argentina, América Latina, tiene que caminar con el tiempo a un ingreso universal ciudadano. Pero no es que lo crea yo, lo dice la CEPAL, lo dice Naciones Unidas, lo ha puesto en marcha España, Alemania. Es un debate fuerte hoy en América Latina, en distintos lugares. Hoy no hay condiciones económicas, no hay condiciones fiscales para hacerlo, y de ahí vienen las tareas del Estado para poner el acento en los sectores que hay que acompañar fuertemente en la vuelta al trabajo. La capacidad del Estado para ponerlo en marcha es alta en Argentina, pero porque viene desarrollándose hace mucho tiempo distintos tipos de programas, porque el Estado se ha profesionalizado, hay mucha más gente preparada, hay capacidades para encararlo, y porque además ya tenemos las bases de información. El IFE además ha dado, además de todo, una gran base de datos, una gran base de información para poder trabajar. Yo creo que acá hay que trabajar en 2 planos. Uno es lo que tiene que ver con la reinserción del trabajo,
que básicamente el trabajo que viene en el mundo es de dos tipos, es el más tecnológico, más globalizado, muy competitivo por un lado, y por otro lado el mano de obra intensivo. Yo estoy hablando del segundo, del mano de obra intensivo, que lo vemos en esos 5 sectores productivos, hay capacidad del Estado para eso, y por otro lado, después lo que tiene que ver con el acompañamiento, la asistencia a las situaciones críticas. Nosotros, para lo que es fin de año, para lo que es el mes de diciembre, generamos un conjunto de medidas. Una es la duplicación del monto de la tarjeta alimentaria, una tarjeta básicamente para las madres que tienen chicos menores de 6 años. No eso va de 4.000 a 8.000, ¿no? De 4.000 a 8.000 y de 6.000 a 12.000. Es una tarjeta para madres con chicos menores de 6 años. La madre que tiene un chico menor de 6 años habitualmente es de 4.000, pasa a 8.000. Los que tienen 2 o más chicos habitualmente es de 6.000, pasa a 12.000. Es una tarjeta para comprar alimentos que se carga el tercer viernes de cada mes, que es la primer política que pusimos en marcha previa a la pandemia. Y para dar idea de volumen, de lo amplio, en diciembre, que se va a cargar doble la tarjeta, son 14.000 millones de pesos de familias que van a comprar alimentos. Claro, esto le tiene que dar pelea a la inflación. Por allí escuché, ministro, que empezaron a registrar que en los últimos tiempos, como eso está destinado específicamente a alimentos y algún otro producto esencial, había bajado un poco ese consumo, ¿no? Lo que bajó y tiene que ver con el costo de los alimentos, y el costo de los alimentos en Argentina es un problema serio. Lo que bajó más es el consumo de leche, carne, frutas y verduras. Es decir, al comienzo de la pandemia, el consumo con la tarjeta era más alto, en leche, carne, frutas y verduras, fue bajando. Nosotros cubrimos 11 millones de personas con asistencia alimentaria en Argentina. En el marco de la pandemia eso creció y llegó a 11 millones de personas. Dicho en términos prácticos, se está comiendo mucho fideos, harina de arroz, poca leche, carne, frutas y verduras. Apuntamos a eso y por eso trabajamos muy fuerte, más allá de duplicar el monto de la tarjeta alimentaria, en promover esos consumos, y de hecho les pedimos a los medios de comunicación que nos ayuden mucho con el tema de leche, carne, frutas y verduras, de la buena nutrición. Un chico que come bien tiene abre posibilidades para adelante. Un chico que come mal se le complica mucho su futuro. La clave está, entre otras cosas, en la buena nutrición. Bien. Quiero contarle, ministro, estamos charlando con Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, que estamos entrando al pase. Ahora le voy a hacer una pregunta sobre el aporte solidario y las grandes fortunas, que se trata mañana, y sé que usted tiene una mirada muy positiva de eso, pero estoy también con Roberto Caballero y con Marcos Cittadini. Marcos quiere hacer una consulta. Marcos. Sí, ministro, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien. Buenos días. Lo escuchaba, buen día, lo escuchaba atentamente en relación con esto y quería preguntarle, digo, una cierta discriminación. ¿Cuánto de todo lo que han tenido que hacer se lo debemos a los 4 años de neoliberalismo y cuánto a este último tiempo de pandemia, ¿no? Obviamente. Los 4 años del gobierno anterior bajaba mes tras mes el consumo de leche. Todo el mundo miraba los datos macroeconómicos y yo lo primero que miraba es el tema del consumo de leche, que para mí es determinante, y que si una familia dejó de consumir leche, que decir que dejó de consumir otro montón de cosas antes. Por eso pusimos en marcha la tarjeta alimentaria. La tarjeta alimentaria la pusimos en marcha el 18 de diciembre, es decir, una semana después que asumiera Alberto Fernández. Claramente ha habido una caída importante durante esos 4 años. La pandemia lo que hizo fue 2 cosas. Por un lado, visibilizó, por ejemplo, el nivel de informalidad de la Argentina. El IFE ha mostrado el verdadero nivel de informalidad que tiene la Argentina. El IFE es el ingreso para los monotributistas de categorías más bajas y para las personas que están en informalidad, y hemos llegado a 9 millones de personas. Y por otro lado, lo que hizo también la pandemia fue una caída muy fuerte de la actividad, sobre todo en el segundo trimestre, abril, mayo y junio, donde cayó mucha actividad económica, donde aumentó fuertemente la pobreza. Tuvimos 47% de pobreza en ese segundo trimestre. Bueno, ahí es donde nosotros estamos en plena reconstrucción. Y la reconstrucción pasa básicamente por el trabajo. Un ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social, este año el presupuesto termina siendo 80% asistencia alimentaria, 20% trabajo. El año que viene 50 y 50. Ya en los 2 últimos meses del año fuimos variando esta situación, y el año que viene el foco está puesto en el trabajo. Es decir, hay un cambio en la composición, en la reconstrucción por el lado del trabajo, en un contexto donde claramente tenemos una pandemia y una crisis mundial única.
Claro. Ministro, le decía, quería pedirle su opinión, su mirada sobre lo que será el debate mañana en diputados por el aporte solidario de las grandes fortunas y comentarle de paso que parte del pase, y está en línea, es el diputado Carlos Heller, que lo puede escuchar si lo quiere saludar. Bueno, primero un saludo a Carlos. Sí, claramente creo muy necesario, me parece a mí, el aporte solidario, este aporte para las personas que tienen un patrimonio mayor de 200 millones de pesos en un contexto de crisis tan profunda, en un contexto mundial de caída única. Yo veo y hablo permanentemente con todos los ministros de Desarrollo Social y las ministras de América Latina y está muy claro el nivel de deterioro, no solo en América Latina. Me parece muy necesario un esquema que además llega a muy poca gente en un contexto de un país de 45 millones de personas. Entiendo que estamos hablando de cerca de 10.000 personas, una compensación en un contexto verdaderamente crítico. Hay que pensar que la Argentina en el segundo trimestre del año el Producto Bruto cayó 19 puntos, la pobreza fue a 47% y la desocupación estuvo arriba del 13%. Es que evidente que hay una reconstrucción en este contexto, pero está claro que es de toda justicia generar un equilibrio.